Doctor Leidinger, bienvenido de nuevo a otro podcast. Esta vez vamos a hablar de otro tipo de hernias, no como la anterior, que eran hernias lumbares. Hablamos de hernias cervicales. Valga la situación, ¿nos puedes explicar un poquito las diferencias que hay entre unas y otras, como hernia cervical? Sí, yo creo que tanto las hernias cervicales como las lumbares son muy frecuentes en las personas, pero es verdad que si bien el concepto original es un poco lo que dijimos la vez anterior, Sí. el desplazamiento del disco intervertebral y la compresión de un nervio en la parte posterior, hay algunas diferencias que son importantes y creo que la conversación de hoy va a girar un poco en torno a ellas, porque así vamos a poder entender mucho mejor el problema cervical comparado con el problema lumbar. Hay dos temas, ¿no? El primero es que la columna lumbar carga un peso que la columna cervical no carga. Y en este aspecto, mecánicamente, vamos a ver como diferencias importantes. La columna lumbar, por lo general, duele mucho más en relación al movimiento y a la carga de objetos. Sí. Y la columna cervical, quizás menos. Y la segunda parte que me parece importante conocer tiene que ver con el otro lado, ya no solo la parte mecánica, sino la parte nerviosa. Piensa que del cerebro sale la médula espinal viajando por toda la columna hasta el coxis y en el camino va dejando nervios, con lo cual va perdiendo su volumen. Al principio, a nivel cervical, la médula espinal ocupa casi todo el canal raquídeo y hay muy poquito margen. Mientras que conforme nos acercamos al lumbar, van quedando cada vez menos nervios. Sí, es como... Yo siempre digo que es como una zanahoria que tiene la raíz en la parte de abajo, ¿no? Abajo, a nivel lumbar, quedan solamente unas cuantas raicillas. Esto quiere decir que una hernia lumbar, por lo general, puede ser mejor tolerada, ¿sabes? Comprime una raíz, comprime dos raíces, pero a veces una hernia cervical arriesga comprimir el grueso. Todo, exacto. ¿Sí? Y entonces, esto en la práctica no necesariamente supone grandes diferencias, Sí. salvo en algunos casos en los que una hernia cervical voluminosa es aconsejable operarla así uno esté relativamente asintomático. Me has provocado una pregunta. Estamos hablando entonces de que cuando uno siente que puede tener sospecha de una hernia cervical, hemos de tener más presente que si perdemos tiempo o no acudimos de alguna manera a un profesional, un médico, un fisioterapeuta, que nos lo diagnostiquen bien. Ahora hablaremos de cómo lo diagnosticáis vosotros. ¿Puede llegar a ser más peligrosa? O sea, las lesiones que pueden quedar en una hernia cervical mal gestionada pueden ser mucho más peligrosas que una hernia lumbar. Yo creo que pueden ser más peligrosas, entendiendo que la mayoría de veces, tanto las hernias cervicales como las hernias lumbares, son historias que acaban bien. Sea porque se resuelven de forma conservadora, sea porque se realizan cirugías que son seguras y efectivas. La mayoría de veces las hernias discales son anécdotas de nuestros pasados y es infrecuente que personas queden con secuelas o con lesiones producidas por estas hernias. Entendiendo eso como número uno. Número dos, sí, las hernias cervicales pueden tener un desenlace mucho más dramático, mucho más complejo que las hernias lumbares. Justo por lo que explicábamos, ¿no? En concreto, el escenario más temido quizás es lo que se llama la mielopatía cervical. Y es justamente cuando la hernia discal cervical comprime todo el grueso de la médula. Entonces esto ya no se comporta como la hernia clásica como la entendemos, como un dolor eléctrico de la extremidad, sino más bien como un trastorno neurológico que puede afectar las cuatro extremidades. Bien. ¿Cómo entonces diagnosticarías tú este tipo de lesiones? Independientemente de que pidas, deduzco, una resonancia y no te basas únicamente en lo que la resonancia en imagen ves, ¿cómo harías ese diagnóstico para determinar si esa hernia acaba siendo conservadora y la derivas a tu fisio o decides preparar al paciente para decirle esta cirugía está clara y tenemos que operar? ¿Qué tipo de señales, para que nos entiendan nuestros pacientes o los seguidores, te son determinantes para decirle una cosa u otra? Sí, cuando hablábamos de las lumbares decíamos que habían las pseudociáticas, ¿no? Muchas condiciones que parecían una hernia y no lo eran. Sí. Y yo tengo la sensación de que a nivel cervical esto ocurre aún más. Hay mucha patología de hombro, hay mucha patología interescapular, hay mucha patología de escaleno que simula dolores cervicales.
Correcto. Con lo cual, para mí, y de esto quiero que luego nos expliques más, porque es verdad que tengo muchos pacientes con hernias, somos conservadores y a lo mejor tienen patología de hombro que necesita tratamiento que yo no les puedo ofrecer. Para mí, el síntoma sine qua non de la hernia discal cervical es la braquialgia. La braquialgia es la ciática del brazo. Es un dolor eléctrico que baja habitualmente desde el hombro o alguna vez desde aquí atrás hacia alguna zona del brazo. Hay veces que se queda en el codo, hay veces que puede bajar hacia la región tenar o hipotenar, la palma o el dorso. Sí. Y esta es la condición para poder decir que hay un nervio a nivel de la columna cervical que está atrapado. Es decir, que hay una hernia que requiere nuestra atención. ¿Sí? De acuerdo. Nosotros en consulta, cuando tenemos un caso en el que se hacen, hay dos grandes test, o los más utilizados, que sería Spurling y uno de distracción de lo que es la columna cervical, en la que cuando ya nos da esta señal en el que repite esa sensación de irradiación, de dolor, ¿no? Incluso de un poquito falta de sensibilidad y de fuerza, en consulta nosotros normalmente ya no tocamos más, ya no manipulamos más y normalmente lo diríamos rápidamente a nuestro médico, ¿no? En nuestro caso a ti. Se nos han dado casos de... Hay una pequeña situación siempre entre los colegas míos profesionales en los que parece que si no manipulamos, si no hacemos un masaje, si no aplicamos algún tipo de técnica, estamos ofreciendo un mal servicio, ¿no? Y a veces lo más idóneo, por eso te preguntaba qué signos claros debe tener el paciente, en este caso nosotros también, en los que sí o sí se haya de derivar y no tengamos que tocar más. Después ya hay maneras de diferenciar de si ese dolor de hombro ocurre por otras cosas. Pero es curioso esa analogía que has hecho, que es muy buena, creo que es muy gráfica, en dolor ciático, dolor por la pierna, ¿no? Una braquialgia, dolor a lo largo de todo el brazo, que serían extremidades que tienen un uso diferente, sí, pero que en definitiva es la misma complicación, ¿no? Sí, claro, se comprime un nervio a nivel de la columna que acaba con una irradiación dolorosa, sí, por la extremidad. Correcto. Lo que luego pasa también con frecuencia es que hablamos de las hernias y con poca frecuencia hablamos de las discopatías, ¿no? Las discopatías es el desgaste del propio disco. Sí. Todos tenemos discopatías. Sí. Y la hernia es una parte natural de la discopatía. Es decir, con mucha frecuencia podríamos decir que todos tenemos una o dos o tres hernias. Sí. Ahora bien, esas hernias se vuelven un problema, se vuelven una hernia, se vuelven el motivo de este podcast cuando comprimen un nervio. Bien. Entonces, claro, probablemente te llega a ti a la consulta una persona con varios discos desgastados, léase varias discopatías, con dos o tres pequeños bultos en estos discos desgastados, léase con dos o tres hernias, y el dolor es un dolor más de disco, más muscular, por un tema de desgaste, que no necesariamente un dolor irradiado en el brazo, producto de una hernia que requiere nuestra atención. Bien. Es cierto que el cambio o la degeneración que tiene el disco intervertebral lumbar es diferente al cambio que hace el disco cervical. Tienen maneras de, vamos a decir, cambiar o degenerar de manera diferente por el hecho de que uno tiene carga y el otro no. El lumbar evidentemente tiene una carga axial importante, el de las cervicales lo tiene menos, pero hay más movilidad. ¿Eso implica que el disco se gaste de diferente manera? Los patrones son diferentes. Sí, ¿no? Desde la perspectiva fisiológica, el proceso es muy similar, pero los patrones de desgaste son diferentes. Por ejemplo, en las lumbares vemos con más frecuencia que una vértebra se desplazó sobre otra, lo que llamamos una espondilolistesis. En las cervicales vemos pocas espondilolistesis. Bien. ¿Sí? En las cervicales vemos con mucha más frecuencia que se osifican las vértebras, que hacen osteofitos y se fusionan unas vértebras con las otras de forma natural. Con las otras. Esto a nivel lumbar raramente llega a buen término. Son vértebras más grandes y al cuerpo le cuesta muchísimo más hacer un puente de hueso de una vértebra a la otra. Entonces, cuando vemos un osteofito lumbar, con frecuencia se trata de un osteofito incompetente que no hace su trabajo. Mientras que a nivel cervical es habitual que uno vea que hay dos o tres vértebras que ya se han fusionado, especialmente en personas mayores. De acuerdo. Entonces, los procesos de desgaste son similares y si tú pudieras leer dos informes radiológicos, uno de cervicales y uno de lumbares, encontrarías que hay mucha terminología común a ambos, por no decir el 95%. Pero es verdad que desde la perspectiva mecánica y sobre todo lo que uno encuentra en la consulta, sí hay patrones muy distintos entre cervicales y lumbares. Bien.
Bueno, tenemos el caso de que el paciente que tú recibes es un candidato a cirugía. Explícame qué tipos de cirugía se pueden aplicar o si hay un tipo de aplicación o por edad o por tipo de hernia o hay algo en concreto que nos puedes aclarar entre uno de los dos términos. Sí. Voy a volver un poco a lo que dije antes, ¿no? Está la hernia como problema agudo y está la discopatía como problema más antiguo. Yo siempre hago la comparación con un iceberg, ¿no? Cuando uno ve un iceberg flotando en el Atlántico Norte, uno ve ahí un piquito de hielo, pero debajo del agua hay un montón de hielo, ¿de acuerdo? Y entonces yo muchas veces comparo, digo, lo que sobresale es la hernia y lo que está debajo es la discopatía. Entonces, cuando el paciente viene con un dolor braquial, yo sé que el problema es lo que sobresale, es la hernia, es lo nuevo. Sí. Pero con frecuencia esto se asocia a dolor cervical, a rigidez, a limitación del movimiento, y ninguno de estos síntomas son directamente producidos por la hernia. Tienen más que ver con el proceso de desgaste. Entonces, con frecuencia, cuando las personas acaban operándose de cervicales, no se están operando por la hernia solamente, sino que porque sí, entiendo. La hernia es el detonante de todo aquello que se ha producido antes. Y entonces, con mucha frecuencia, la propuesta es, vamos a tratar todo el disco enfermo. Vale. ¿Y eso cómo lo haces en quirófano? Entonces, esto permite que hayan dos formas de pensar, o casi, podríamos decir, casi tres formas de pensar. La primera sería decir, bueno, vamos a sacar solo la hernia, como hacemos en las lumbares. Pero esto clásicamente es mucho más difícil, porque al haber médula, tienes menos margen para llegar solo a la hernia. Y entonces, y esto lo hacemos por vía posterior, con una cirugía mínimamente invasiva y con cirugía endoscópica. El abordaje más clásico de las cervicales es ir por delante, es ir por la parte anterior del cuello. Y entonces, este abordaje exige sacar todo el disco y a través del disco que hemos retirado, llegar a la parte posterior, liberar la compresión del nervio, ¿de acuerdo? Y entonces luego, cuando nos marchamos, me dirás, queda el disco vacío. No queda el disco vacío, sino que se pone ahí un implante. De acuerdo. Y esto con toda la masa que hay de musculatura, cuerdas vocales, aunque para que la gente que nos está oyendo se haga una idea, esto no dificulta muchísimo toda esa operación que así a priori parece como, bueno, quitas, pones y esto ya está resuelto. Lo digo porque la primera vez que yo oí esto en un médico me quedé perplejo, ¿no? Yo pensaba que, y te hablo como un profesional, siempre pensaba que esto era un abordaje posterior, por detrás, para que nos entiendan. Y al oír esto dije, esto es imposible. ¿Cómo consigue una persona desde la parte anterior llegar a la columna que está posterior? Es espectacular. Sí, la verdad es que además es un abordaje que anatómicamente es muy bonito, porque si tuviéramos que compararlos, el abordaje posterior es un abordaje que uno tiene que ir solo a través de musculatura, ¿no? Lo que separa la columna cervical de la piel posteriormente es musculatura. El trapecio, los rectos de la cabeza, son músculos muy potentes, muy activos, y hay que ir a través de ellos. Se puede hacer mediante incisiones muy pequeñitas, se puede hacer mediante incisiones más grandes, pero la realidad es que produces una lesión muscular para poder abordar la columna. Y entonces el paciente que se opera por detrás con frecuencia experimenta cierto dolor en el posoperatorio. Vale. En cambio, cuando operamos por delante, es verdad que hay un montón de estructuras, ¿no? De vísceras cervicales por delante, pero también hay un camino seguro, y haciendo una disección, lo que nosotros llamamos una disección Roma, ¿no? Como ir separando suavemente estructuras con una especie de algodoncito, vamos como raspando y separando estructuras y abriendo los planos de la fascia, uno es capaz de llegar desde la piel hasta la columna cervical anterior sin necesidad de cortar nada. Se hace la incisión en la piel. Es como una separación. Lo siguiente es el músculo platisma. Se separan las fibras suavemente y ya entras en un espacio de fascia que está entre las vísceras. Requiere como mucho conocimiento anatómico de una especialidad que no es la nuestra, que es la otorrinolaringología. Hay que ser capaz de reconocer la carótida, la tráquea, el esófago, muchos nervios que pasan por ahí. Pero uno es capaz de irlos separando con mucha dulzura, con mucho cariño y trabajar directamente sobre la columna cervical. Muy bien. Una de las cosas que le explico a mis pacientes para que entiendan lo a veces inocuo de este abordaje
es que una vez que están operados, nosotros aseguramos que no haya ningún sangrado, nos retiramos y los primeros puntos los damos en la grasita subcutánea. Es decir, no hace falta suturar nada hasta la grasita subcutánea y luego la piel. O sea, casi externo. Como todo vuelve a su sitio. En cuanto yo salgo, todo se cierra y regresa a su posición natural. Al no ser agresivo y simplemente ir apartando, eso tiene el poder de volverse a recolocar, ¿no? Sí, se recoloca automáticamente. Y entonces este paciente se despierta de la cirugía y no le duele el cuello. Ajá. A veces me dice, ¿usted me ha operado? ¿No? Y desapareciendo el signo de dolor o de... La raquialgia desaparece inmediatamente. Y el dolor cervical, en función de cuántos niveles has tratado y demás, puede tardar más o menos, pero suele mejorar pronto. ¿Qué sí percibe ese paciente? Ese paciente tiene un poquito de disfagia, a veces le cuesta tragar un poquito los alimentos, o a veces nota un poco de disfonía, la voz, un poco de carraspera. Algo sí que queda, pero es mínimo. Y esto en 5 días máximo ya marchó. ¿Qué tiempo tienes a tu paciente en consulta una vez operado? Perdón, en el hospital. ¿Ingresado o bajo supervisión profesional? Cuando hacemos tratamientos en un nivel, 24 horas. ¿No más? No, 24 horas. Los operamos por la tarde y al día siguiente suelen estar bastante bien. No necesitan grandes cantidades de analgésicos. El síntoma braquial desaparece inmediatamente. ¿Qué es lo más importante? Asegurarnos que degluten bien, que tienen el dolor controlado. Pero claro, a un paciente de lumbares le cuesta quizás un poquito más levantarse, no movilizarse. Hay un tema de un poco de temor, de miedo al movimiento. La sensación de la herida lumbar dificulta que uno se siente, se ponga de pie y haga transferencias. Pero al ser esto cervical, le ponemos un collarín blandito y con frecuencia llego al día siguiente a las 9 de la mañana y el paciente ya se sentó, ya se dio una ducha, ya se lavó los dientes. Ya ha podido un poquito hacer vida normal dentro de lo que cabe. Sí. Bien. ¿Recomendás después de ese primer día, al cabo de X días, que haga algún tipo de adaptación con su fisio? A nivel de actividad, a nivel de toma de la normalidad de sus actividades, en fin, algún tipo de ejercicio ya indicado para que pueda empezar a hacer. Bueno, este es el motivo que más me interesa de esta conversación, ¿no? Yo normalmente les digo que durante 3 semanas se estén tranquilos, se recuperen, que se enfoquen en no necesitar analgésicos, que se enfoquen en la herida y demás. Pero a partir de las 3 semanas creo que es muy interesante que se pongan en movimiento. Ahí es cuando los envío contigo. Bien. Sí, porque el paciente tiene un temor de no sé a qué lo que me han hecho lo pueda estropear, ¿no? O si aquel dolorcito que puede aparecer en el momento en el que hago alguna actividad, eso puede ser contradictorio para la recuperación. Normalmente nosotros lo que hacemos cuando nos viene ya el paciente a la clínica es primero escucharlo, saber qué tipo de sensaciones está viviendo, porque hay variabilidad de situaciones según la persona, y a partir de aquí intentamos que si ha quedado algo de dolor, que normalmente ya no hay, puede haber algo de rigidez o sensación de no me quiero mover mucho, es empezar a quitar ese miedo, obviamente con la pauta que necesita cada uno, y a partir de ahí hay tratamientos en los que intentamos que toda esa región cervical y parte de la dorsal empiece a coger ya un tono normal a nivel de musculatura y empezar a coger confianza haciendo algún tipo de actividad guiada con nosotros. Y nunca, que es algo que eso alguna vez he visto, a nivel intensamente manipulativa. Desde luego que algún gesto en el que quieras mover cervicales, aunque sea los típicos crujidos, eso es horrible. Ya no postquirúrgicamente, sino incluso anterior, ¿no? Cuando una persona viene claramente con algún tipo de alteración discógena, para nosotros está totalmente prohibido. Y a partir de ahí, la verdad es que los resultados que siempre hemos tenido cuando hay este temor de... nos lo preguntan incluso a nosotros, oye, yo le he preguntado al médico, pero realmente antes de que me opere hay muchos riesgos, esto es muy peligroso, me voy a quedar en una silla de ruedas. Esto, incluso operados, siguen viniendo con ese estigma, con ese miedo, aunque lo han hablado contigo, aunque han hablado con otros profesionales, aunque han buscado acérrimamente en inteligencia artificial o en Google.
la cuestión es que la persona empiece a tomar esa calma que necesite, aunque hayan pasado días, y a partir de ahí la verdad es que las recuperaciones son tremendamente buenas. Queda algo, quizás, algo de rigidez, que esto es propio del tipo de cirugía que se haga, pero por lo demás el paciente se marcha muy contento, con pocas visitas. Sí, la verdad es que es un postoperatorio que requiere menos seguimiento que el postoperatorio lumbar. Y si hemos dicho que la mayoría de hernias acaban siendo una anécdota en la vida de la persona, más aún así las cervicales. Mucho más. Vamos a hablar un poquito de ese mundo ergonómico que es muy divertido, que es un tipo de consulta. Quizás nos lo hacen más a nosotros como fisios. ¿Qué piensas de toda esta historia de almohadas, colchones, vitaminas, suplementaciones? ¿Cómo se los enfocas tú en tu consulta? Sí, esto es una conversación que tengo muy frecuentemente con las personas con las que me reúno, ¿no? Y me parece una conversación muy bonita porque el paciente deposita en mí la pauta ya no solo de medicación o de cirugía, sino ¿no? Doctor, dígame usted cómo vivir, más o menos. Uh-huh. Entonces intento ser muy, muy respetuoso cuando me hacen esta pregunta. Hay pocas cosas, pocas recomendaciones universales que dar en este ámbito, ¿no? ¿Qué almohada debo utilizar? ¿No? ¿Qué colchón debo utilizar? ¿Cuántas horas? Cosas que yo creo que son verdades universales son que debemos vigilar la ergonomía del espacio en el que trabajamos. Sí. Especialmente si pasamos 8 horas al día delante de una pantalla. ¿No? Hay que invertir tiempo en que ese espacio esté preparado. Y también tenemos que saber elegir cómo relacionarnos con ese espacio. No es lo mismo estar 8 horas haciendo tiki-tiki frente al ordenador que estar 8 horas trabajando con un ordenador, haciendo pausas, aprovechándolas para movilizarse, para ir a por un café, para tener una conversación, cambiando la postura. Principalmente aquí sería un tema de mantener la postura durante un montón de rato, ¿vale? Siempre tenemos el típico paciente que hasta que ya no se aguanta más el pipí, ya no se puede quedar quieto, entonces es el momento en el que decide rehuir del ordenador y se va a hacer sus necesidades, ¿no? O el que sí que tiene esa cultura en el que se ha dado cuenta de que conforme va sumando horas de trabajo, se tiene que ir levantando, movilizando un poquito el cuello, los hombros. Sí, esa cultura es la correcta, es hacia donde queremos ir todos, ¿no? Uh-huh. Aquí, para mí, el test diagnóstico es el test de las vacaciones. Los pacientes que tienen un dolor cervical casi constante, de predominio nocturno cuando llegan a casa, uh-huh, y que luego se van de vacaciones. Se pasó el dolor. Uh-huh. Y dice, no es el estrés, es la postura delante del ordenador. Sí. Además, esto se extrapola muchas veces. Nosotros nos confiesan algunos que dicen, no, es que yo me voy a la cama y continúo medio incorporado, mirando el móvil, la tablet, leyendo, viendo la tele. Y esto es horroroso, porque después de una jornada laboral, porque no sé si decir que la gran mayoría de personas trabajamos ya con ordenador casi en nuestro 100% horario laboral delante de una mesa, sino que encima eso se le suma más horas de tensión cervical, de incluir una postura errónea mantenida, ¿vale? Hay esta manía aún de decir, es que hago malas posturas en el trabajo y nosotros incidimos, como dices tú, no son malas posturas. La mala postura se puede considerar cuando se mantiene durante mucho tiempo. Y lo del móvil es muy heavy, ¿verdad? También es un motivo por el cual yo lo veo en gente joven, que van las personas por la calle, incluso no es que los vayan a atropellar, pero paran, miran y vuelven a bajar y focalizar la vista en el móvil. Y bueno, también hay que decir que hay gente mayor que lo hace. Sí, hace no mucho vi un diagrama muy guapo en el que tú veías cómo cambiaba el vector de fuerza de la cabeza en función de la angulación que tenía hacia adelante. Del peso que pueda tener el cráneo. Pero era muy, muy, muy interesante, porque tú ves que cuando la cabeza estaba atrás pesaba, 5 kilos relativos, y conforme se iba anteriorizando, iba pesando más y más, ¿no? Y al final era la musculatura posterior la que tenía que gestionar todo ese peso. Bueno, estas son situaciones que
a priori pueden en un futuro, en según qué personas, cuando ya tengan una cierta edad, ser un motivo por el cual aparezcan complicaciones, vamos a decir, leves o medianamente intensas de dolor cervical, pero ¿tú has podido observar si hay algún tipo de paciente en el que viene con una hernia importante a causa de, o sea, no sé, por ejemplo, un tipo de patrón laboral que pueda provocar eso? ¿O personas que hace 10 años han tenido un esguince cervical, un latigazo cervical por un tema de un accidente? ¿Has podido hacer una correlación de, ostras, la gran mayoría de veces que se dan hernias cervicales con una complicación severa, ¿tú has podido hacer una asociación en la que hayas podido observar eso? ¿Este tipo de persona le acabará pasando esto? No concretamente con hernias cervicales, pero con discopatía y desgaste cervical sí, ¿no? Y aquí el punto creo más importante a entender es que, volviendo al test de las vacaciones, ¿no? Yo, si trabajo con una mala postura, llego a casa contracturado. Si lo hago durante una semana, llego a casa contracturado y el fin de semana noto algo de alivio, en las vacaciones noto algo de alivio, pero si lo hago durante 25 años, entonces ya empiezan a ocurrir lo que se llaman las adaptaciones posturales, ¿no? Nuestro cuerpo empieza a envejecer como intentando acondicionarse a la realidad del día a día de la persona. Una adaptación por ahí dura. Y esto supone, por ejemplo, que transportistas y oficinistas sean clientes habituales. Correcto. Son escenarios en los cuales muchas veces es difícil gestionar la ergonomía, ¿no? Sí. No puedes modificar la cabina de un camión todo lo que tú quieras, ¿no? No puedes parar todo lo que tú quieras. Y lo mismo con un despacho de atención al público, por ejemplo, ¿no? No tienes tanto margen. Vale. Luego gente que hace trabajos con mucha fuerza, ¿no? Cargadores, carniceros también son... Gente que manipula con los brazos. Gente que se dedica a limpieza, gente que hace reparaciones de aire acondicionado, ¿no? 25 años trabajando así. Claro, al final... es curioso, son personas que tienen un trabajo muy físico y llegan a su casa cansados y yo lo único que les puedo recomendar es que utilicen ni que sea 40 minutos para hacer más trabajo, ¿no? Ya no actividad física, sino ejercicio físico. Que no es siempre lo mismo, ¿no? Bueno, es cuestión de tener el músculo un poquito más adaptado a la actividad que hagan, ¿no? Y de alguna manera, si con solo la actividad física bien dirigida no logran, ahí sí que podríamos poner el papel de la fisio, en la cual intenta que todo eso se normalice al máximo. Una cuestión que creo que es importante y yo creo que hay que sacarle un poquito de angustia al médico también. Normalmente los pacientes cuando te vienen a la consulta, deduzco que te deben de preguntar... operándose o no operándose, ¿vale? Haciendo esa distinción, ¿qué es lo que pueden hacer por ellos? ¿Qué tipo de actividad, qué tipo de cambios tienen que hacer en el trabajo? ¿Esto te ocurre? Sí, cada día. Y entonces, sí, evidentemente los derivo con un fisio y les recomiendo que hagan algo de ejercicio, pero yo creo que el proceso a largo plazo es más complejo. Requiere que cada persona vaya probando diferentes actividades y sintiendo que te va mejor y que te va peor, ¿no? Siempre lo comparo con una caja de herramientas, ¿no? Cuando uno se compra una caja de herramientas, hay herramientas que vienen ahí dentro que uno nunca va a utilizar. Y en cambio, conforme va pasando el tiempo, uno va metiendo sus propias herramientas en la caja. Sí. Hasta que llega un día en que tu caja de herramientas tiene todo lo que puedes necesitar y sabes exactamente dónde está todo, ¿sí? Entonces aquí tienes que ir haciendo lo tuyo. Y yo siempre aconsejo a los pacientes que tengan una mente muy abierta, que vayan con el fisioterapeuta, que a lo mejor se apunten a un taller de pilates y vean qué efecto tiene el pilates en sus cervicales, que vayan con el acupuntor o que intenten hacer estiramientos en casa y que vayan un poco haciendo la purga, ¿no? Averiguando un poco, investigando. Siento que el paciente que no terceriza su cuidado a un hospital, sino que toma un poco las riendas del tratamiento, es el que luego, al año o 2, tiene mucha más conciencia corporal y tiene mucho mejor controlado el dolor, los gestos, qué puede hacer, qué no puede hacer, ¿sí? Entonces no hablamos realmente de un tratamiento estándar, una cirugía estándar. Todo eso, que es lo que siempre buscamos nosotros, es personalizar a cada persona, obviamente, lo que pueda hacer, orientarlo y de alguna manera acompañarlo de forma muy activa hasta que él propio o ella
pueda descubrir realmente lo que le va bien. De hecho, hay ejercicios, como decías, ¿no? A nivel de pilates, que hay personas que les funcionan muy bien y otras personas que prefieren hacer algún otro tipo de actividad, por ejemplo, un poquito de natación o algún tipo de ejercicio con máquinas o algún tipo de actividad en la que haya algo más de componente aeróbico. En fin. Sí, cuando la persona además está como muy adolorida, yo creo que un buen punto de partida es el fisioterapeuta, que haga tratamiento pasivo, luego estiramientos, y que luego ese estiramiento se vuelva un estiramiento más activo. Una combinación, al final. Sí, que haya como una progresión. Con frecuencia me reúno con gente que no ejercitó nunca y ir a apuntarse al gimnasio resulta a lo mejor muy violento. Empezar con un terapeuta y aprender a estirar, a sentir la tensión de las fibras musculares y demás, es el primer paso, y a lo mejor en unos años estamos haciendo mucha más actividad. Correcto. Bueno, de hecho, todo ser humano tendría que hacer actividad física, aunque tuviera un tipo de trabajo físico, ¿no? Bueno, interesante. ¿Tú les aconsejas que estiren todos los días? Yo aconsejo que hagan una combinación no solo de estirar, sino de también un poquito de tonificación. El hecho de que ese músculo intentemos estirarlo como única terapia, lo veo un poquito insuficiente. Yo creo que provocar contracciones suaves, aunque sean de forma isométrica, simplemente el hecho de elevar un poquito sin elevar, para que nos entendamos los hombros, o algún tipo de movilización, incluso también ponerle un componente a toda la parte bucal, porque todo lo que es musculatura de la boca es potentísima y evidentemente nos acompaña a toda la región del cuello. Es interesante de hacer. Y por supuesto hacer trabajo de espalda, de pecho. Esto que has dicho es interesante, porque yo siempre tuve la sensación de que un porcentaje muy elevado de pacientes con los que trabajo cervicales bruxan. Evidentemente. Es no sé si mal de la sociedad actual, en la que todos en más o menos llevamos una pequeña carga de estrés, en el que el agotamiento al final acaba poniendo mucha tensión en la mandíbula, apretando muchísimo. Me parece que el músculo masetero, si no recuerdo mal, es uno de los músculos más potentes por centímetro cuadrado del cuerpo, y eso implica en el que si hay una base de tensión excesiva, al final todo lo que es el conjunto de musculatura reguladora de la tensión del cuello, ¿no? ECOM, la parte de adelante, a nivel posterior, acaba pagando también un precio, ¿no? Y en eso también en consulta lo tenemos que trabajar. No solo movilidad, sino que de forma pasiva también tenemos que trabajar esa zona con todas las técnicas posibles. Algunas un poquito más invasivas y que son más molestas, y otras un poquito más agradables, como el masaje, con la que al final el paciente poco a poco también intentamos, en esas situaciones de una cierta me dejo cuidar por ti, aceptan de forma más sustancial el consejo que les puedas dar, ¿no? De inténtate mover, la cirugía ya está superada, esto está en un principio arreglado y tienes que tomar tú las riendas activamente de una vida en la que, si vuelves a repetir el patrón, pues posiblemente puedas tener otra vez complicaciones, ¿no? Entonces, encaminar al paciente fuera de este momento y que la persona incluya en su vida actividades mucho más saludables. Sí. Bueno, doctor Leidinger, me alegro de que hayamos tenido esta charla. Yo creo que hemos puesto un poquito de luz en un tema que a priori es un poco complicado, sobre todo por el tema quirúrgico, que parece ser que es un poquito más delicado. No sé si quieres añadir alguna cosa más en el tema. ¿Te parece bien? No, yo creo que hemos tocado los puntos más álgidos del tema. Es un tema complejo que genera mucha ansiedad, pero al final estamos aquí para ayudarlos a pasar por ello. Y estoy contento con lo que hemos hecho hoy. Así que gracias, José Luis. Muy bien, muchas gracias. Hasta a luego. ti. Venga.